el día de hoy vamos a realizar la experimentación con LB y necesito saber cuál es tu edad. Tengo 8 años de edad. Ya. ¿Y estás estudiando? Sí. Ya, listo. Lo que quiero conocer es ¿qué entiendes tú acerca de la flotación? De que algo flote. Pues nada. Tal vez entiendes por qué las cosas flotan a veces. ¿Por qué? ¿Por el agua? ¿Qué tú piensas? ¿Por qué piensas que flotan las cosas? Por las mareas. ¿Ya? ¿Eso es lo único que entiendes o entiendes algo más por flotar? Ay, no más. Ya. Verás, para realizar la siguiente experimentación aquí tenemos tres tipos de bolas. La que tiene esta de ping pong. Mírala, que es de plástico y todo. También tenemos esta de espuma flex. Y tenemos esta variación que son las canicas, que son de un material de vidrio. Yo en este caso te voy a decir que, verás, las canicas yo creo que flotan porque son pequeñas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que flotan o no? No, ¿Por qué? porque se hunde. ¿Y por Por qué? el peso. Ya. Y las de aquí, yo en cambio creo que esta también se hunde porque es muy livianita. ¿Sí? ¿Qué piensas al respecto? ¿Que esta también se hunde o no? No, porque se sabe quedar un poquito de tiempo ahí, un poco para después se hunde. Ya. ¿Y la de aquí? Esa sí se queda. Esta también se hunde porque es un poquito pesada. Ah, ya. Verás, ahora que ya tenemos los tres tipos de materiales, quiero que procedamos a la práctica. O sea, escoge cualquiera de las tres, una por una. Vamos a hacer el experimento aquí. Ya. Escoge cualquiera de las que tú desees. Ya, y ahora ponla en el agua a ver si es que flota o no. Ya. Si ves, incluso hasta el sonido dio de que la canica no flotó. Aparte de lo que ya me dijiste, ¿por qué nomás crees que no flotó la canica? Porque no lleno de agua. Ya, y de acuerdo a estas cartas de aquí, ¿por qué crees que las esferas o bolas flotaron? ¿Crees que no flotó porque son muy pequeñas o porque pesa mucho? Porque pesa mucho. Ah, ya. Listo. Ahora coge cualquiera de las siguientes, excepto la canica. Ya. ¿Sí ves? Ves que la esfera o la bola de espuma flex sí flota. ¿Sí? ¿Por qué crees que flotó? Porque es suave. Porque es livianita. ¿Ya? ¿Crees que influye que sea el material del que está hecho? Yo creo que sí. Ya. Ahora la última, que es la de ping pong. ¿Ves? Esa también flotó. Uh-huh. Ya, y ahora, ¿por qué crees que flotó incluso esa también? Porque es como tipo de la bolita de espuma flex. Ya. Y también es bien livianita. Ya, y ahora, ahora que ya entendiste un poco más por qué flotan las cosas, las esferas, ¿qué puedes decirme al respecto de la flotación? ¿De qué depende de que las cosas floten a veces? A veces depende del agua. Ya, algo más, A veces depende del peso. ya, algo más tal vez que hayas entendido de esto.
que aunque algunas bolitas sean grandes, no pesan tanto, pero se quedan flotando. Allá. Listo, y como ven, de acuerdo a las primeras perspectivas que nos dio el EVE, podemos indicar que de acuerdo a la experimentación pudo comprender un poco más, por lo tanto ha sido algo que le enseñó algo, un conocimiento nuevo, y por lo tanto comprendió un poco más acerca de la flotación. Gracias. Gracias. La participante número 2. ¿Cuántos años tiene? 10. ¿En qué curso está? Ya. Dime, ¿qué crees que es la flotación? Significa flotar. Significa que cuando algunas cosas son pesadas no pueden flotar y cuando algunas son frágiles sí pueden flotar. Ya. ¿Ves estas pelotas? Puedes cogerlas, a ver, creo. Ya. ¿Tú crees que las bolas flotan porque pesan poco? Sí. ¿Por qué? Porque menos peso pueden flotar más y más peso no pueden flotar. Ya. ¿Y tú crees que las bolas flotan porque son pequeñas? No. ¿Por qué? Mientras más pequeñas se queda más hondo. Ya. ¿Y tú crees que las bolas flotan porque son de plástico? Sí. ¿Por qué? Porque tienen menor peso. Ya. Entonces ahorita mismo vamos a hacer el experimento para que veas si pueden flotar. ¿Tú crees que esta va a flotar? No. ¿No? ¿Tú crees que esta va a flotar? Sí. ¿Y tú crees que esta va a flotar? Sí. Ya, vamos a ver. La canica, que es de vidrio, sí se hundió, entonces sí es verdad. Esta de espuma flex, sí es verdad, sí flotó. Y esta que es de plástico, también flotó. Entonces, después de ver este experimento, ¿tú sigues con la misma opinión de qué es flotación o tienes algún nuevo conocimiento? Por lo menos sientes que lo mismo es flotación, ¿no? Que flotan porque pesan poco y que se unen porque pesan más. Ya, muchas gracias. Estamos aquí con nuestra primera participante de los adolescentes. Ella nos va a decir su edad. Yo tengo 14 años. Ya. ¿Tienes más o menos un concepto de lo que significa flotación? La capacidad que tiene un cuerpo en quedar en la superficie del agua. Ok. Ella nos va a ayudar con nuestro experimento de las 3 bolitas. Y para eso procederemos a hacerle unas preguntas. ¿Tú crees que estas pelotas flotarían más fácil si pesaran poco? Sí, ¿Por qué? por la fuerza que incluye el agua y también por lo que son livianas se deberían quedar más fluidas. Ok. De igual manera, ¿crees que si estas pelotas fueran más grandes se hundirían con mayor facilidad? No se hundirían, pero sin hacer parte. ¿Por qué? Porque el tamaño puede que a veces influya y le haga que se vaya más rápido. Ya. Y por último, ¿crees de igual manera que las pelotitas flotarían si es que fueran de plástico? Depende de qué tipo de plástico, porque hay un plástico que es más pesado y otro más liviano. Ya. ¿Nos puedes decir tú, de estas 3 pelotitas que son de 3 diferentes materiales, cuáles crees que van a flotar y cuál crees que se hundirá? Yo pienso que estas dos van a flotar, que esta que es mecánica, que es más pesada, se hunde. Ya. Ahora procederemos a verificar la hipótesis de nuestra participante. Vamos a empezar con la pelota de ping pong. Y como podemos ver, prácticamente quedó en su totalidad en la superficie.
vamos con la pelota de espuma flex. De igual manera estaba en lo correcto porque flotó por completo. Y vamos con la canica. Y si podemos observar, la canica se hundió por completo y de igual manera estaba en lo correcto. Bueno, para concluir, ¿sigues creyendo que tu teoría de la flotación está correcta? Sí, ¿Por qué? porque ahora puedo observar y puedo ver, pero puedo aumentar que cada uno tiene diferente forma de crear la superficie. A otras se hunden, depende del peso. Ya, gracias. Participante número 2. ¿Me puedes decir cuántos años tienes? 15 años. ¿En qué curso estás? En primero de bachillerato. ¿Me puedes decir qué significa para ti flotación? Objetos que se mantienen en la superficie, en el agua. Ya. Puedes observar aquí 3 bolas de diferentes materiales. ¿Me puedes decir si tú crees que las bolas flotan porque pesan poco? Yo creo que depende de su masa, de su volumen. Ya, entonces es un sí o un no. No, ya. ¿Tú crees que las bolas flotan porque son pequeñas? No. No creo que importe el tamaño. Ya. ¿Y tú crees que las bolas flotan porque son de plástico? Sí. ¿Por qué? Porque creo que el plástico tiene un cierto redondo, no tiene aire. No tiene aire, ajá, no tiene aire. Y por eso flota, sí. Ya. Entonces vamos a hacer el experimento. ¿Me puedes decir si la bola de espuma flex va a flotar o no? Sí, sí va a flotar. Vamos a comprobar. Sí, sí flotó. ¿Tú crees que la bola de plástico va a flotar o se hunde? Va a flotar. Sí, sí flotó. ¿Y tú crees que la canica va a flotar o no? No. Sí, no flotó. ¿Tú crees que después de ver ese experimento tienes otro concepto de flotación? Sí. Dime, ¿cuál es tu nuevo concepto? Creo que los objetos flotan, depende de su volumen, de su peso, más. Ya. Muchas gracias. Buenas tardes, estamos con el participante número 1. ¿Nos puedes decir tu edad y en qué estudias y en qué facultad? Tengo 21 años, estudio psicología clínica en la facultad de ¿Y en qué psicología. semestre estás? Primer semestre. Ya. Ahorita quiero que me des todas tus ideas previas sobre la flotación. ¿Qué conoces de eso? Flotar. Si es en el aire, mantenerse en el aire. Y si es en el agua, mantenerse en la superficie. Eso. Ok. Creo que eso. Ya. Toca estas 3 pelotitas. A ver. Ya. 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 ¿Por qué crees que van a flotar? ¿Crees que las bolas van a flotar porque pesan poco? O sea, sí, sí creo, sí. Todas. Estas dos. ¿Y la otra? Esta no es tan pesada, pero se va a hundir. Ya. ¿Crees que flotan porque son pequeñas? No creo que tenga que ver que sean pequeñas. ¿Y porque son de plástico crees que van a flotar? ¿Por su material? Sí, creo que sí. Ya, ok. Ahorita vamos a hacer la experimentación a ver si tuviste la razón o no. Ya, lanzo cualquiera. Sí, Esa se hundió. como dijiste. Las otras. Flotar y flota. Ok. ¿Qué opinas ahorita sobre la flotación?
lo mismo. Creo que sí. ¿Llegaste a la misma conclusión Sí. respecto a esto? Ajá. ¿Por qué crees que pesen? ¿Por la densidad, por el material o por el peso? Que se hunden. Sí. Chuta. Creo que depende. Porque si fuese de plástico y estuviese todo, o sea, fuese una sola masa, no tuviese aire como estas de aquí, entonces Podría hundirse. podría hundirse. Ok, Exacto. muchas gracias. Ya. Buenas tardes, estamos aquí con el participante número 2. ¿Me podrías decir tu edad y en qué carrera estás? Tengo 19 años y estudio la licenciatura en Psicología Clínica. Ahora, ¿me podrías decir qué es flotación para ti? A ver, flotación es una habilidad de los objetos en la cual permite que no se hundan. Ya, ahora tengo estas bolitas de aquí. ¿Cuál de ellas crees que se va a hundir? La más pesada. Ya, ahora, ¿las bolas flotan porque pesan poco? No. Las bolas flotan porque pesan poco, sí. Se hunden porque pesan más de lo normal. Y ahora, ¿las bolas flotan porque son pequeñas o...? No necesariamente porque esta bola es pequeña, pero pesa más que las otras grandes. Ya. Y la última pregunta es, ¿las bolas flotan porque son de plástico o de otro material? Flotan porque sí, porque son de plástico, porque el plástico es uno de los materiales menos densos que hay. Ya, vamos a proceder a la experimentación. La otra. La otra. Ya. Ahora, ¿crees que llegaste a tu conclusión de que si las bolas pesan poco, dependiendo de qué? ¿Del peso? A ver, De la... las bolas no dependen de su tamaño, dependen de su material para que floten o se hundan. En este momento con nuestro primer participante en el área de expertos. Él nos va a ayudar con su edad, qué carrera sigue y en qué semestre está. Tengo 23 años, sigo Ingeniería Civil en la Universidad Central y estoy en 7º semestre. Ok, ¿tienes algún conocimiento previo sobre lo que significa o cómo se define la flotación? Sí, tengo cierto conocimiento ya que mi carrera abarca esta materia, lo que es la hidráulica. Ok, ¿nos podrías decir qué es flotación? Claro. Bueno, la flotación en primer lugar viene dictada por el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes me dice que si nosotros tenemos un objeto y este objeto lo introducimos dentro de un fluido, la cantidad que se desplace dentro de este fluido va a ser lo mismo que se desplace el agua, o sea, la misma cantidad de agua que se desplace debido a este objeto. Ese es el principio de Arquímedes, pero y el principio de Arquímedes también te dice que en el momento en que nosotros lo introducimos dentro de un fluido, van a ejercer fuerzas dentro de este objeto. Una de estas fuerzas se llama una fuerza de empuje. Esta fuerza de empuje es debido al agua. Entonces esta fuerza de empuje es teóricamente grande, ¿no? Varía en función de la altura. A más altura es mucho más grande, se llama la presión hidrostática. Entonces esta fuerza de empuje lo que hace tender es a levantar al objeto. Nosotros nos podemos dar cuenta, es muy obvio, cuando nosotros vamos a unas piscinas y nosotros tendemos a que nuestro cuerpo flote, es debido a esta fuerza de empuje. Entonces ahí somos más livianos, somos... Ok, ahora procederemos a preguntarle sobre nuestro experimento, que son con 3 pelotas de diferentes materiales, y nos podrías decir cuál crees de estas 3 pelotas que flotaría y cuál crees que se hunde y por qué. Listo. Bueno, tenemos estos 3 objetos, ok. Mucha gente piensa que el que se hunda o no se hunda, o que flota o no flota una persona, depende muchas veces solo del peso del objeto, o de qué tan grande sea. Pero esto no es tanto así. Muchas veces depende del tipo de material que sea.
Y cómo se define el tipo de material que sea es en función de la densidad. Si nosotros tenemos este objeto con una densidad, solo por poner un valor de 1, y tenemos un objeto mucho más grande, también tenemos con una densidad de 1, ¿sí? Técnicamente, la grande quizás se hunde un poco más, pero aproximadamente es casi nulo. Entonces mucha gente tiende a pensar de que wow, se ve grande, va a hundirse, pero no es así. Muchas veces depende del material por el que esté conformado para que se hunda. Sí, entonces lo que yo diría es que obviamente tenemos aquí la canica, que sabemos que es un material un poco pesado. Entonces la densidad del peso específico técnicamente se lo descubre en laboratorios, pero yo diría que al ser un material pesado, este sí se hundiría por completo. Tenemos aquí la de ping-pong. Este de ping-pong yo diría que se tendería a hundir entre aproximadamente un 25 al 30%. Quizás menos, quizás más, esto es como experimental, nunca lo he hecho. Y tenemos este de aquí, que es un material bastante ligero. Sí. Ya, ahora procederemos a insertar las 3 pelotitas en el agua. Vamos primero con la de plástico. Como podemos ver, la teoría de nuestro participante será cierta, ya que en una parte mínima de la pelota se hunde y en su mayoría flota. Vamos con la segunda pelota de espuma flex. Y de igual manera estaba en lo cierto porque flotó en su totalidad. Y vamos con la tercera pelota, una canica. Y podemos observar que se hundió por completo, así que de igual manera nuestro participante tenía la razón. Bueno, estamos con con el sujeto número 2 y dinos tu nombre, cuántos años tienes y en qué carrera estás. Ya, hola, mi nombre es María José Caiza, estoy en la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Central del Ecuador y tengo 22 años. Ya, bueno, vamos a hacer un experimento y quiero que primero me digas qué es para ti flotación. Ya, flotación es la estabilidad que tiene un cuerpo de estar parcialmente sumergido o totalmente sumergido. Esto se debe al equilibrio que existe entre su peso y la fuerza de flotación. Ya, ahora quiero que me digas las características de estas 3 bolitas. Ya. Su peso, densidad. Ya, a ver, primero con esta, que es una esfera hueca y su peso está relacionado con esta otra bolita. Las 2 esferas tienen su peso parecido. Y esta por último, esta esfera sí tiene un peso que es mayormente proporcional a la de estas 2. Ya, aunque sea pequeña. Aunque sea pequeña, no importa su tamaño, pero es más pesado. Ya. Ahora vamos a realizar la práctica. Quiero que introduzcas cada bolita y veas si flotan o no flotan. Ya, la única que flotó, las 2 están flotando y la canica se hundió. Sí. Quiero que me digas, ¿crees que las bolas flotan porque pesan poco? Sí, la flotación tiene que ver en su mayoría por eso, porque el peso es lo que les hace flotar a las esferas, en este caso. Ya. ¿Crees que las bolas flotan porque son pequeñas? No tiene que ver su tamaño. ¿Crees que las bolas flotan porque son de plástico? No, tampoco. Sí, también tiene que ver el material de que están hechas, pero en este caso las esferas no. Ya, y ya como ya hicimos la práctica, quiero que me digas si lo que dijiste al principio de qué significaba flotación, ya con la práctica es lo mismo. Sí, en lo que dije era que la flotación es el equilibrio entre el peso de la esfera y la fuerza de flotación que las hace flotar. Y sí es lo que dije. Ya, eso es todo, gracias.